Buenas tardes, hacemos nuestra oración de hoy a la luz de un pasaje del Evangelio según San Juan, un evangelio que nos va a acompañar ahora hasta la Semana Santa. Veníamos leyendo distintos pasajes de distintos evangelios, ahora empezamos una lectura más o menos continua desde los finales del capítulo 4 de Juan. Y el pasaje de hoy dice así: Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta, y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía su hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer a la 1 de la tarde se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. A medida que nos vamos acercando a la fiesta de la Pascua, las lecturas nos van orientando cada vez más hacia ese misterio de la resurrección de Jesús, que vence a la muerte y a sus consecuencias, o a la primera de sus consecuencias, que es el triunfo de Jesús sobre la muerte, es también nuestro triunfo. Nosotros participamos de ese triunfo de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. En esta oportunidad es un funcionario del rey el que se acerca a hacer un pedido con el dolor de tener su hijo que se está muriendo. Había escuchado hablar seguramente, como de alguna manera nos hace ver el Evangelio, de las cosas que Jesús venía haciendo. Entonces se acerca confiando en que Jesús tiene un poder especial y que puede sanar a su hijo. Este es un primer paso en la fe de este hombre. De allí, de esa esperanza que incluso este hombre, el funcionario, a lo mejor acostumbrado a dar órdenes y a que le obedezcan, ya tenía pensado el modo. La idea era que Jesús bajara con él y le impusiera las manos a su hijo. Pero Jesús le responde sin ningún signo y sin ninguna palabra específicamente dirigida a la enfermedad, sino le dice a él que baje, que su hijo vive. Y entonces acá da un paso este hombre en la fe, que es confiar en la palabra. Y el Evangelio nos lo dice: el hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho. Y entonces se puso en camino. Un pasito más en la fe. Todavía le falta crecer, porque vemos que cuando en el camino los servidores le avisan que su hijo está sano y él corrobora la hora en que esto sucedió, dice el Evangelio, y acá podemos interpretar que es un paso más: creyó en él, creyó en Jesús, él y toda su familia. Es decir, no se trata ya solamente de pensar lo que Jesús puede hacer y ahora me lo aplico. No se trata ya solamente de lo que Jesús puede hacer por mí, y mucho menos de que lo haga al modo que yo creo que tiene que hacerlo. Se trata de dar el paso de creer en la palabra de Jesús, en lo que Él dice y en todo caso también en lo que Él hace. Su palabra también son sus actitudes que nos transmiten cosas de Dios, el amor de Dios, y que se convierten en modelo también para nuestra vida. Y se trata todavía de dar un paso más y de creer en Él, donde es más importante para nosotros la cercanía con Él que los beneficios que podamos obtener de ella. Es más importante estar con Él que todo lo que se le pueda pedir o todo lo que se pueda esperar de Él. Un crecimiento en la fe que podemos ir leyendo entre líneas en esta
situación que se nos presenta con un funcionario del rey que escucha hablar de Jesús, que confía en el poder, que después confía en la palabra y que finalmente termina creyendo en Jesús, sin más, él y toda su casa. Probablemente este pasaje nos prepare a algo que vamos a escuchar en estos días, también en el Evangelio según San Juan. Jesús va a decir que el que escucha su palabra y cree en aquel que lo envió tiene vida eterna. Y ya ha pasado de la muerte a la vida. En este sentido, decía, los pasajes que vamos a compartir en estos días nos van a ir mostrando eso, cómo la entrada de Jesús en el cielo, la entrada de Jesús en la casa del Padre es también la puerta que se abre para nosotros, es también nuestro triunfo sobre el pecado y sobre la muerte y sobre todo lo que nos pueda o quiera apartar del amor de Jesús. Pidámosle que hagamos estos últimos pasos de nuestra Cuaresma hacia la Pascua, creciendo en esta certeza, creciendo en nuestra fe, confiándonos no solo a Jesús en cuanto a lo que nos dice o nos transmite, sino en cuanto a que Él tome de algún modo el timón de nuestra vida, como lo hizo con este hombre. No hizo lo que Él esperaba, no lo hizo del modo que el funcionario esperaba, sino que el funcionario tuvo que dejar el mando al que estaba acostumbrado en las manos de Jesús. Es lindo imaginar así también este tiempo de Cuaresma. Dejemos de tratar de conducir todo, incluso en nuestra propia vida, y confiemos en quien puede conducir realmente bien nuestra vida, por los caminos de Dios, por los caminos del crecimiento de nuestra cercanía con Él, de nuestra confianza puesta absolutamente en el poder de Jesús, que puede vencer todo lo que nos hace mal, que nos puede dar una vida nueva, no solo cuando nos toque también a nosotros resucitar de entre los muertos, sino ya desde ahora, la vida nueva que Dios nos puede regalar. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.